Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Call of Dragons. Yo soy Wallabit y hoy les traigo una guía de héroes. En este video les voy a explicar absolutamente todo lo que tienen que saber para entender cómo funcionan los héroes, cómo conseguirlos y cómo elegir qué héroes mejorar. En Call of Dragons hay 4 cosas que se pueden subirle a los héroes, que son el nivel de estrellas, los talentos y las habilidades, que es lo más difícil de todo. Podemos subir a cada héroe a nivel 60 como máximo, y esto determina la cantidad de legiones que podemos llevar, o sea, cuántos guerreros van a poder ir en nuestro ejército. Además de esto, por cada nivel que subimos recibimos un punto para subir los talentos. Cada talento le va a dar una bonificación a nuestro ejército. Estos puntos son bastante limitados, por lo cual no vamos a llegar a llenar todo, así que vamos a tener que elegir muy bien cuál es el mejor talento para nuestro ejército. Pueden ver que acá en cada fila tenemos 1, 2 o hasta 3 opciones. Para desbloquear la siguiente fila vamos a tener que gastar una cierta cantidad de puntos en la fila anterior. Al principio nos van a pedir 3 y en las ramas específicas nos van a pedir 5 puntos de talento. No es necesario que maxeen un solo talento, sino que pueden dividir los 5 puntos en cualquiera de los talentos de la fila. También, si quieren, pueden mejorar más de un talento, pueden llevar todos al máximo, pero lo más lógico, lo más conveniente es que lleguemos lo más rápido posible a los talentos de Elite, de los cuales van a poder elegir uno solo, así que hay que elegir muy bien. En caso de que nos equivoquemos de talentos, podemos restablecerlos, pero para eso vamos a tener que pagar 1000 gemas, por lo cual en lo posible hay que evitar hacerlo. Acá al costado tenemos 3 talentos predeterminados que podemos guardar, pero solamente se va a aplicar el activo, y en caso de que queramos cambiar vamos a tener que pagar las 1000 gemas, así que solamente nos sirve en caso de que tengamos un héroe que querramos usar en 2 situaciones diferentes y querramos tenerlo preparado para cambiar rápidamente. Lo bueno de todo esto es que, como al final de temporada el nivel de los héroes se resetea, en caso de que nos equivoquemos en cuanto a los talentos, podemos aprovechar el inicio de temporada para elegir los talentos correctos. Si no saben cómo se maneja el sistema de temporadas, voy a subir un video al respecto, si es que todavía no lo subí en el momento que estén viendo este video. En cuanto a los niveles de estrellas, podemos subir un nivel por cada 10 niveles de héroe. O sea, cuando subimos al héroe a nivel 10 podemos desbloquear la segunda estrella. Cuando subimos al héroe a nivel 20 podemos desbloquear la tercera. Y cuando subimos al héroe a nivel 30 podemos desbloquear la cuarta. Pero a diferencia de otros juegos, en Call of Dragons no es obligatorio subir el nivel de estrellas para poder seguir subiendo nuestro héroe de nivel. Podemos tranquilamente tener un héroe nivel 60 con solo una estrella, pero el nivel de estrellas nos va a dar 2 cosas. Lo primero es que desbloqueamos las diferentes habilidades, de la misma manera que las estrellas. Cuando llegamos a 2 estrellas se desbloquea la segunda habilidad, cuando llegamos a 3 estrellas se desbloquea la tercera habilidad, y cuando llegamos a la cuarta se desbloquea la cuarta habilidad. La quinta habilidad se llama la habilidad despierta, que se consigue cuando tenemos todas las demás habilidades en nivel máximo. En ese momento la desbloqueamos y esta tiene un solo nivel. Lo otro que nos da el nivel de estrellas es que nos permite llevar a 2 héroes en un mismo ejército. Para esto tenemos que tener al héroe con 3 estrellas, para lo cual necesitamos tenerlo en nivel 20 como mínimo. Cuando llevamos 2 héroes se va a aplicar absolutamente todo lo del héroe principal, o sea, los talentos, las habilidades, el artefacto que tenga y la capacidad de las legiones. Pero del secundario solo se va a aplicar las habilidades y la cantidad de legiones. Por esto es que es muy importante subir de nivel a los 2 héroes, porque de esta manera vamos a poder llevar una mayor cantidad de legiones, haciendo que nuestras marchas sean más potentes. Es muy importante tener en cuenta que las habilidades se suben al azar dentro de las que estén desbloqueadas, y que el costo de cada habilidad se incrementa al ir mejorando cada vez más. Para que se den una idea, el costo para las 2 primeras habilidades, o sea, las 2 primeras veces que subimos habilidades, es de 10 tokens, las 2 siguientes es de 15 y las 2 últimas, en caso de los legendarios, el costo es de 80 tokens. Por eso es que es muy importante que aprovechemos muy bien los primeros tokens que vamos a usar para mejorar a un héroe. En el 95% de los casos, la habilidad más importante es la habilidad activa, que es la primera, que se llama así porque es la habilidad que se activa cuando el comandante llega al requisito de ira, que está escrito en esta habilidad, que en la mayoría de los casos es de 1000. Esto es como una barra que se va llenando, y al estar llena se activa esta habilidad del héroe principal. 2 turnos después se va a activar la habilidad del héroe secundario. Pero si quieren saber más sobre cómo funcionan las batallas, vean mi guía sobre cómo funcionan los combates. Por esto es que es muy importante mejorar la primera habilidad lo más rápido posible. Para estar seguros
de que se va a mejorar la primera, lo que hay que hacer es dejar al héroe en una estrella y no desbloquear las siguientes habilidades. El problema con esto es que no vamos a poder utilizarlo como principal con otro héroe como secundario. Un pequeño consejo para esto: en caso de que ya hayan subido el nivel de estrellas de un héroe pero la primera habilidad no esté al máximo, o en caso de que lo quieran usar y no quieran o no puedan esperar a que la primera esté al máximo, lo que pueden hacer es mejorarlo, usarlo y ahorrar token durante toda la temporada. Cuando se reinicia la temporada y los héroes vuelven a nivel 1, las habilidades van a estar bloqueadas. Lo que tenemos que hacer para desbloquear las habilidades de nuevo es subir al héroe a la cierta cantidad de estrellas, que si ya lo tienen se mantiene, pero tienen que subir al héroe al nivel que nos pide. Ven que en el caso de la segunda habilidad nos pide nivel 10 y 2 estrellas, la tercera habilidad nos pide nivel 20, la cuarta habilidad nos pide nivel 30 y la habilidad despierta nos va a pedir nivel 40. Así que al inicio de la temporada van a tener una sola desbloqueada y pueden aprovechar este momento para maxear esas si es que tienen tokens ahorrados. Yo hice esto con Indies, que quería usarla lo más rápido posible y la que más me interesaba era la segunda. Como sabía que iba a tardar mucho en mejorar esta segunda habilidad, decidí mejorarla a 3 estrellas, utilizarla 1-1-1 y con esto ya tenía un 14% de bonificación de velocidad de recolección. Al inicio de esta temporada desbloqueé la segunda estrella, la subí con todos los tokens que tenía ahorrado, como pueden ver me quedó en nivel 4 y ahora estoy ahorrando para hacer lo mismo en la próxima temporada. En cuanto a cómo subir de nivel los héroes en Call of Dragons, tenemos 3 formas. La primera es matando criaturas oscuras y patrullas oscuras en el mapa. Si vamos a la opción de búsqueda ven que tenemos 3 tipos de cosas. La tercera no nos interesa para este caso, pero la primera, que son las patrullas oscuras, nos van a dar principalmente experiencia para los héroes, además de otras recompensas. Las criaturas oscuras nos van a dar también una cierta cantidad de experiencia, pero ven que mucho más baja a comparación de las patrullas oscuras, pero a cambio nos van a dar experiencia para subir los artefactos. En cuanto a qué es mejor y más importante, lo recomendable es subir a los héroes mínimo hasta nivel 20 lo más rápido posible para poder utilizarlos con uno como secundario. Hasta ese momento ni siquiera pensaría en mejorar artefactos, sobre todo cuando recién empiezan, que lo más probable es que no tengan ninguno bueno. Los artefactos en sí en realidad son muy importantes porque nos dan una habilidad extra y la bonificación que nos dan es muy fuerte, pero la prioridad al principio es subir de nivel a los héroes. Para más detalles sobre artefactos y cuándo subirlos pueden ver mi guía sobre artefactos. Por el momento, lo más importante que tengan en cuenta es que no hay que subir artefactos si no saben si son buenos, por lo mismo de que los pueden reciclar. La segunda forma de subir a los héroes de nivel en Call of Dragons es con los libros que recibimos en el Sendero del Dragón. Por cada estrella que desbloquemos vamos a recibir por hora una cierta cantidad de experiencia, además de estas otras dos cosas. Y la tercera forma de subir a los héroes de nivel en Call of Dragons es recolectando, utilizando como principal a un héroe recolector o a Ordo y como secundario a un héroe que utilicemos en batalla. De esta manera los dos héroes van a recibir experiencia. Mira, los recolectores lo más rápido posible es vital para que puedan subir a sus héroes de nivel lo más rápido posible. Ven que tenemos ciertos talentos que nos van a dar una cierta cantidad de experiencia por día, y esto no se aplica solamente al recolector, o sea, no solamente al principal, sino que también va a aplicarse para el secundario. Sobre esto podría darles un montón de consejos, pero el video sería demasiado extenso, por eso es que voy a hacer un video sobre recolectores aparte. En cuanto a cómo conseguir héroes, la mayoría los podemos desbloquear y mejorar abriendo cofres en la taberna, pero hay 3 que son Madeline, Baxi y Kinara, que los vamos a poder conseguir solamente en la rueda de la fortuna. Una vez que los desbloqueamos, sí, vamos a poder utilizar los tokens genéricos, los tokens universales, o los vamos a poder conseguir todos los días en las recompensas del VIP, o los vamos a poder comprar en las ofertas diarias. Además de esto, hay 3 que no los vamos a poder mejorar de estas maneras. Una es Indies, que la vamos a poder comprar solamente en la tienda del Sendero del Dragón, solamente la podemos desbloquear y mejorar con esto. Mi recomendación sería que solamente utilicen estas monedas para comprar token de Indies, al menos hasta que tengan la segunda habilidad al máximo. Y los otros 2 son Lilia y Hosk, que son héroes de pago, que solamente los van a poder conseguir y maxear comprando todos los cofres VIP. Y en cuanto a qué héroes elegir para mejorar, hay 2 cosas muy importantes que me parece que tengan en cuenta. Lo primero es que en Call of Dragons tenemos una tienda de reciclaje. Si van a la taberna, vamos acá
ven que podemos reciclar todos los tokens, estrellas y artefactos que no utilicemos. Esto nos va a dar unas monedas que nos van a permitir comprar ciertas recompensas, de los cuales yo les recomiendo que compren las llaves doradas. Si hacen esto, reciclan los tokens y las estrellas de héroes que no van a utilizar, con las llaves doradas que compren tienen la posibilidad de conseguir tokens de otros héroes que sí van a utilizar, sobre todo de legendarios que obviamente son mejores que los épicos. Y justamente eso es lo otro que quiero que tengan en cuenta, que es que en la mayoría de los casos un legendario 5-1-1-1, o sea uno con la primera habilidad a nivel 5 y las demás en nivel 1, es mejor que un épico al máximo. Veamos este ejemplo. Wanwin es una heroína muy útil que yo hasta ahora usé todas las temporadas. Su segunda habilidad se aplica solamente cuando matamos oscuros. La tercera nos va a dar 15% de bonificación de ataque y 10% de velocidad de marcha. La cuarta nos da 10% de daño extra cuando tenemos más del 50% de la legión, y su habilidad despierta nos da la posibilidad de envenenar al enemigo haciendo 300 de daño. Por otro lado, Kinara 5-1-1-1 nos da 10% de ataque normal, 4% de reducción de daño de habilidad recibido, 10% de ataque, y la cuarta habilidad tiene probabilidad de aumentar un 10% nuestro daño de contraataque y reducir la velocidad del objetivo. Hasta acá Wanwin es un poco mejor, pero si comparamos la habilidad activa, Wanwin hace un total de 800 de daño a través de 3 segundos, mientras que Kinara hace 1400 al instante, y además le reduce al enemigo el daño que está haciendo durante 5 segundos. Esto, en mi opinión, ya hace que valga la pena más Kinara 5-1-1-1 que Wanwin al máximo, y además si subimos un poco más las demás habilidades, ya los atributos van a ser más altos, por lo cual lo más probable es que yo, a pesar de que hasta ahora usé mucho a Wanwin, a partir de la próxima temporada no la utilice más. Algo muy parecido pasa con otros héroes como por ejemplo Bakar y Alistair, que ya no lo uso más, y si hubiese reciclado absolutamente todos los tokens que usé para mejorarlo, hubiese comprado muchas más llaves y probablemente tendría a otros héroes legendarios un poco mejor, como por ejemplo a Nika, a Emrys, que los uso todos los días. Y no solo eso, sino que con las llaves también conseguimos aceleradores y recursos, lo cual en general me hubiese ayudado a mejorar mucho más mi cuenta. Con eso ya cubrí todo lo básico sobre cómo funcionan los héroes en Call of Dragons. En la descripción del video les voy a dejar algunos links a videos que pueden ver si quieren seguir aprendiendo más sobre Call of Dragons. Y coméntenme por favor cuáles son sus héroes preferidos, qué videos les gustaría ver en mi canal. Cualquier dato, cualquier detalle que se me pueda haber pasado o que quieran agregar es totalmente bienvenido, y no se olviden de suscribirse y dejar un like si sienten que este video les sirvió y que les gustó. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.